Miren lo hermoso que es. Cuando usted y yo reconocemos que hemos pecado demasiado, nosotros nos sentamos a los pies del Maestro y nos deleitamos con la palabra y con su presencia. Esto fue lo que escogió María y estuvo cerca al corazón de Jesús. Qué hermoso, ¿cierto? Aquí encuentras al que da la fe, esperanza y amor. El tema hoy es: al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Jesús tuvo tres amigos muy especiales, a los cuales esos amigos él fue demasiado cercano a ellos. Él fue demasiado cercano. Y estos tres amigos fueron Marta, María, Marta y Lázaro, ¿sí? Y vamos entonces a la palabra y vamos a estudiar Juan 11, del 1 al 7, y saltamos al versículo 11, ya cuando, yo les digo cuando saltamos al 11. Dice así, dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro en Betania, el pueblo de María y Marta sus hermanas. O sea que ellas dos eran, ¿qué? Diga, hermanas de Lázaro. María era la misma que ungió los pies al Señor Jesús y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo, diga, tu amigo, vuelva y repita conmigo, diga, tu amigo, ¿qué era Lázaro de Jesús? Diga, amigo. Mira qué hermoso eso. Ella aclara, dice: tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará para muerte. Dígale que está a su lado: esta enfermedad no va a ser para tu muerte, sino para vida. Dice así, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana, o sea a María, y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días donde se encontraba. Después le dijo a sus, déjamelo ahí hasta el 6, ¿cierto? Entonces después de eso Jesús se quedó, ¿cuántos días se quedó? 2. Después de que le mandaron la razón. ¿Y qué era Lázaro de esa familia? De la familia, de todos tres como hermanos. Diga, amigos muy queridos. ¿Cuánto se demoró Jesús para ir a orar por Lázaro? Y mire, tenemos que entender algo: estaba muerto, ya dice, más adelante dice que lo enterraron a Lázaro, el mejor amigo de Jesús, uno de los mejores amigos de Jesús. Lo enterraron, pero él no corrió de una a ir a resucitarlo. Jesús no corrió. Y a veces llegamos a la iglesia y estamos enfermos y queremos que Jesús nos corra, ¿cierto? Porque ¿sabe qué hacemos? Estamos tan acostumbrados que primero soy yo, segundo yo y tercero yo, que así llegamos con ese comportamiento a la iglesia. Entonces esperamos que Dios, cuando llegue mismo, diga Dios: listo, trueno los dedos y el milagro está hecho. Y a veces hay milagros, dígale que está a su lado, según la atadura tiene que ser procesado. Usted mira más adelante y encuentra que a Lázaro lo atan con vendas, porque en ese tiempo eso hacían con las personas para embalsamarlas. Y eso significa las ataduras con que todos llegamos a la iglesia. No todas las enfermedades se pueden orar por ellas para que la persona de una sane. Hay personas que llegan con mucha impaciencia a la iglesia, y entonces el Señor nos enseña a ser, diga, pacientes. Y mire que hay un versículo que dice: pacientemente esperé en Jehová, y Él inclinó a mí su oído. Entonces Jesús dice que le dijo: Lázaro, fue y le dijo: levántate. Y Lázaro se qué?
Diga, se levantó. Lázaro se levantó. ¿Se levantó de dónde? Diga, de la tumba. De la tumba. Lo primero que Jesús quiere hacer con nosotros, dígale que es a su lado, resucitarnos. Porque estábamos muertos al pecado. Entonces es necesario primero resucitarnos. Por eso nos sana a veces de una. Y tenemos que aprender esta clave, porque necesitamos primero, diga, primero estar vivos. Necesitamos primero. Porque si usted sana a un muerto, ¿qué pasa? ¿Será que usted va y un muerto, usted lo entierra lleno de heridas y va y lo cose y con eso vive? ¿Cierto que no? Va y le cose todas las heridas y entonces aparece la persona ya totalmente restaurada o resucitada. No. Por eso es necesario que primero diga que cobremos vida. Y la vida la cobramos en Jesús, a los pies de Cristo. Es primero la palabra y después, diga, y después la sanidad, después la resurrección, ¿cierto? Primero resurrección, diga, primero resurrección y después la sanidad. Lucas 10, 38, 42. Dice así: Jesús visita a María y a Lázaro. Aconteció que yendo en camino, entró una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Diga, Marta recibió a Jesús en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta hermana? Diga, María. Esta es la misma María que enjugó los pies, porque en el otro versículos que ahorita leímos, ¿cierto? Ya fue la que enjugó los pies de Jesús. Pero no es María Magdalena, porque eso lo han confundido en cantidades de iglesias a nivel mundial. Dicen que la que enjugó los pies de Jesús, que era ramera, que entonces que la misma María Magdalena. Y dígale que está a su lado, María Magdalena nunca fue ramera. María Magdalena. En estos días alguien me hizo dar risa entre la iglesia y me dice: pastora, usted una vez me dijo que Dios iba a hacer conmigo como María Magdalena, y yo me sentí ofendida, porque yo no he sido prostituta. Y yo le dije: ¿quién le dijo a usted que María Magdalena era prostituta? Tantos años que nos enseñaron tanta mentira, ¿cierto? Que hasta se le pegó a muchos servidores de Dios eso. Se les pegó, y entonces en cantidad de predicas a gente que escucho predicando a nivel mundial, predican lo mismo, dicen lo mismo. Dígale que está a su lado, es necesario prepararse y estudiar y no tragar entero. La palabra hay que discernirse. Hay que discernirse. Entonces mira lo que dice acá. Era hermana Marta de quién, diga, de María, la que ungió a Jesús con aceite, ¿cierto? Con perfume los pies. Dice, y tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, no tenga cuidado, mi hermana me deja servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor, diga, la mejor parte, la cual no se le será quitada. Ustedes sabían que hoy, por venir a la iglesia, nosotros escogimos la mejor parte. Escogimos la mejor parte, venir a la casa de Dios, a honrar el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos íntimos de Jesús? Bueno, el apóstol Pablo, ¿se sabía que llegó a ser un amigo íntimo de Jesús? Y de todos los que les voy a predicar, es la persona que no estuvo con Jesús cuando estuvo acá en la tierra caminando. Porque cuando el apóstol Pablo tiene ese encuentro personal con Jesús, que Jesús se le presenta en el camino, ya Jesús había muerto, dígale que está a su lado, y había resucitado. Había muerto, diga, y había resucitado. Bueno, entonces vamos a Hechos 9, del 1 al 22. Pablo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. O sea que diga Pablo, que era Saulo en el pasado, perseguía a la iglesia para matarla. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Diga, perseguía a la iglesia de Cristo para matarla.
y para apresarla también las metía presos. Dice así: y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino, que los trajera presos a Jerusalén. Mire cómo dice que él procuraba meter presos a los cristianos. Mas yendo de camino aconteció, es Hechos 9 del 1 al 22. Dice, el 3 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La cosa es dar coces contra el aguijón. Como quien dice, se metió un tremendo problema, mijito. El 6 dice: él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad que te diré. Y se te dirá lo que debes. Y se te dirá lo que debes hacer. Y el hombre que iba con Saulo los hombres que iban con Pablo se apartaron atónitos, oyendo a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver nada, Sin comer ni beber. sin comer y sin beber, ¿cierto? Había entonces, o sea que él se metió en un ayuno inconsciente, ¿cierto? Se metió en un ayuno para doblegar, dile que está a su lado, para doblegar la carne. ¿Para qué es el ayuno? Diga, para doblegar la carne. Bueno, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Dígale que está a su lado, Dios nos habla. Audiblemente. Porque estos versículos son del Nuevo Testamento. Dígale, Dios sigue hablando y nos habla audiblemente. Pero para ello hay que entrar en lo sobrenatural, en lo sobrenatural. Hay gente que no entiende eso, porque no saben que lo sobrenatural es entrar a otra dimensión de lo espiritual, donde yo puedo hablar audiblemente con Jesús, pero para eso se requiere un compromiso y meterse permanentemente en la intimidad con Dios. El 11 dice: y el Señor le dice: levántate y ve a la calle que se llama derecha, busca una casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tienes autoridad sobre los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, dice, no tenga miedo, ¿cierto? Ve, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y respondiendo sobre él y poniendo sobre él sus manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento se cayeron de los ojos las escamas. ¿Qué se cayeron? Diga, escamas. ¿Qué se cayó? Diga, las escamas. ¿Usted sabía que cuando llegamos a los pies de Cristo hay un espíritu, que es el espíritu de Leviatán y de Belcebú, que él pone unas escamas en los ojos de todo ser humano, y eso trae ceguera espiritual?
Por eso es que hay personas que les predican la palabra y les cae como si fuera una pedrada. Porque al nivel de ceguera espiritual que tengamos, así vamos a tomar la palabra. Pero que él buscó sanidad de Dios, pero no simplemente la sanidad. ¿Qué más buscó? Servirle. Dígale que es a su lado, servirle. No solamente buscó la sanidad, sino que diga servirle. Así como lo hizo María, ¿cierto? Porque el que mucho se le perdona, mucho